Buenos días, profe. Buenos días. En estos momentos vamos a realizar una entrevista referente a la creación de las matemáticas y los aportes que hicieron las civilizaciones antiguas a las matemáticas. Profe, Correcto. ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Jorge Tapia, licenciado en Matemáticas y Física, egresado de la Universidad de Córdoba, 20 años de experiencia, laboro en la institución educativa José María Córdoba, de aquí del municipio de Puerto Libertador, y estoy aquí a la orden para esta entrevista. Profe, muchas gracias. Profe, una pregunta, ¿cómo se creó las matemáticas? Bueno, hablar de la creación de las matemáticas no es algo que se puede decir que fue en un tiempo corto, sino que ella se fue desarrollando a lo largo de muchos siglos, desde la antigüedad, muchos siglos antes de Cristo. De las primeras civilizaciones que influyeron en la creación de aportes a las matemáticas está la civilización egipcia. Y después de los aportes de la civilización egipcia, también encontramos los aportes de la civilización babilónica. Estos fueron los primeros inicios de estas civilizaciones en cuanto a los aportes de las matemáticas. Ellos lo hicieron de una manera empírica, basándose en lo que ellos observaban en la naturaleza y de qué manera podían poner en práctica en su alrededor, en lo que tiene que ver con el uso de la tierra y de qué manera esto podía ser útil para ellos. Y luego vino otra civilización muchísimo más influyente que tomó los aportes que ellos hicieron en sus primeras bases a las matemáticas, que es la civilización griega. Lo importante de esta civilización griega es que, además de tomar los aportes de los egipcios y los babilónicos, le agregó un ingrediente muy importante, que es lo referente a la lógica, que tiene que ver con las deducciones, las implicaciones y la forma clara y precisa de pensar y de buscarle explicación a la naturaleza que lo rodeaba y buscarle soluciones y cómo utilizar estos conocimientos en matemáticas para el servicio de la naturaleza y sacarle buen provecho. Entonces ellos introdujeron el concepto de deducción, el cual permite que a partir de reglas de inferencia lógica poder llegar a conclusiones mucho más avanzadas a partir del análisis de la observación, no solamente quedarse como hicieron los egipcios y los babilónicos, que simplemente decían lo que observaban y se quedaban hasta ahí, sino que ellos le agregaron un ingrediente muy importante, que era buscar la explicación de manera formal, lógica, a lo que sucedía en la naturaleza. Muy bien, profe. Y de esas civilizaciones que usted menciona, profe, ¿cuál considera usted que hizo un aporte como más significativo a a la matemática, que le dio como ese inicio a las matemáticas? Bueno, como ya te lo dije, los egipcios y los babilónicos hicieron un excelente aporte, pero se quedó muy corto. Después de eso, continuaron, considero yo, que la civilización fundamental para el avance de las matemáticas, la civilización griega. Nos conocemos de que los griegos fueron los primeros filósofos muy inquietos en el conocimiento. A partir de los razonamientos lógicos que ellos hicieron, pudieron avanzar muchísimo en las matemáticas. Dentro de ellos resaltamos, primero que todo, a Pitágoras, quien creó una escuela donde muchos de sus discípulos también hicieron grandes aportes a las matemáticas, pero ellos lo hicieron de una manera muy humilde, porque a pesar de haber hecho ellos esos descubrimientos, se lo atribuyeron a su maestro Pitágoras. Y él avanzó mucho en esa escuela y tuvo muchísimos discípulos, y esa escuela aún hoy día está influyendo en nosotros. Otro también que también aportó mucho a las matemáticas fue Tales de Mileto, muy cercano a Pitágoras. También hizo grandes aportes, trabajó sobre lo que tiene que ver con las rectas paralelas y sobre cómo calcular medidas en triángulos, rectángulos, y utilizó algo muy importante, que fue la sombra de su propio cuerpo
a partir de la influencia de los rayos solares y un bastón, y utilizaba figuras de la misma naturaleza para calcular distancias y la forma como las distancias de estos elementos de la naturaleza guardaban una proporción entre ellos y se podían calcular distancias muy grandes sin necesidad de hacer una medida directa, sino que a partir de formulaciones que ellos hicieron a partir de sus deducciones, al igual que el teorema de Pitágoras, que consiste en calcular la distancia en un triángulo rectángulo a partir de una expresión que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de sus lados, de sus catetos. Entonces esto ha sido la base fundamental para la creación de la geometría, porque los griegos influyeron mucho sobre la geometría para calcular áreas, para calcular volúmenes de figuras, y como en esa época la matemática se aplicó mucho al estudio de la tierra para saber qué cantidad de terreno se poseía en ese momento, y como ellos también en sus primeros inicios los filósofos, ellos iniciaron como astrónomos, les interesó mucho investigar sobre el universo. Entonces ellos a partir de ahí, con la observación y la deducción, influyeron mucho en las matemáticas, que hoy día esos conocimientos han sido la base para que esta área haya alcanzado grandes aportes a la humanidad. Y una última pregunta, profe. Desde su experiencia, ¿cómo considera usted a las matemáticas? Bueno, yo considero que las matemáticas surgieron como una necesidad del hombre para darle explicación a los fenómenos naturales. Se considera de que todas las ciencias que existen, su base está en las matemáticas, porque es la que nos permite estudiarlas, hacerle un análisis a lo que sucede en el universo, y a partir de la matemática podemos dar información sobre las diferentes áreas que existen del conocimiento. Se dice de que sin las matemáticas no es posible hablar de otra ciencia, porque se conoce de que las matemáticas es como el fundamento de toda la ciencia. Por eso es que cuando cualquier persona va a hacer un estudio en la universidad, en los primeros semestres necesariamente tiene que ver asignaturas relacionadas con geometría, con álgebra, con estadística, porque son como el elemento primordial de toda ciencia. Porque es que la matemática nos enseña a pensar de manera correcta, es la que nos permite encontrarle sentido a la naturaleza. Por eso algunos pensadores dicen que sin las matemáticas no hubiese sido posible la creación de las otras ciencias, ni poder avanzar en las diferentes ciencias. Bueno, profe, le agradezco por esta entrevista, por sacar de su tiempo para compartir sus conocimientos y su experiencia como licenciado en matemáticas con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer.